Hoy en el espacio Aprendiendo de... queremos hablaros sobre una discípula. Queremos hablaros de Dorcas. ¿Por qué Dorcas fue tan querida? A lo mejor te estás haciendo la pregunta de... ¿discípula? ¿Dorcas? ¿Quién es este personaje? La historia la encontramos en Hechos capítulo 9, verso 36 en adelante. Todos necesitamos sentirnos queridos. La Biblia nos habla de Dorcas, una mujer a la que todos amaban mucho. Fue una de las primeras discípulas de Jesús y vivió en Jope, una ciudad de la costa del mar Mediterráneo que estaba a solo unos 56 kilómetros. La pregunta que yo me hago cuando leo la historia es ¿por qué parece que Dorcas era tan querida? Me respondo a mí mismo leyendo la palabra. La Biblia cuenta que hizo generosos regalos y muchas cosas buenas. Todo indica que confeccionaba bonitas prendas de vestir para las viudas, es decir, para las mujeres a las que se les había muerto el esposo. Además, imitaba a Jesús. Hablaba a todo el mundo acerca del Dios verdadero. Hablaba de Jehová. ¿Sabes qué le sucedió a Dorcas? Resulta que Dorcas enfermó de gravedad y murió. Todos sus amigos se pusieron muy tristes, así que mandaron llamar al apóstol Pedro, que estaba a unos 16 kilómetros. Estaba a unas 10 millas de distancia. Le pidieron que se diera prisa. Cuando llegó el apóstol, subió al cuarto donde estaba Dorcas y las mujeres la enseñaron llorando las prendas que ella les había hecho. Entonces Pedro le dijo a todos que salieran de esa habitación. Él y otros apóstoles ya habían hecho milagros, pero ninguno había resucitado a un muerto. ¿Qué crees que hizo Pedro? ¿Esto no te teletransporta cuando Jesús sanó a la hija de Jairo? ¿Que mandó cerrar la puerta y entraron varios discípulos? ¿Uno de esos discípulos no era Pedro? ¿No está haciendo Pedro lo mismo que hizo Jesús con la hija de Jairo en esta situación? Se arrodilló Pedro junto al cadáver y oró a Dios. Luego le ordenó a Dorcas que se levantara, y ella así lo hizo. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie y llamó a las viudas y a los demás que estaban viéndolo. ¿Te imaginas la situación? ¿Te imaginas la alegría que hubo en esa casa? En el puerto de Jope vivía una discípula, una seguidora de Jesús llamada Tabita. Su nombre griego era Dorcas, que significa gacela. Tuvo el honor de ser la única mujer llamada discípula en el Nuevo Testamento. Un discípulo es más que un alumno. Un discípulo no es la persona solo que se sienta para escuchar. Es un aprendiz que siga a su maestro y aprenda a su lado. Nos tenemos que hacer nosotros la pregunta en este día. ¿Qué cosa había aprendido Dorcas para que se le diese el nombre de discípula? Una de las lecciones que ella aprendió fue servir al Señor. Y eso es uno de los puntos que tiene que tener un discípulo, servir al Señor. Hechos capítulo 9, verso 36. Dorcas siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres. La Biblia nos enseña que la fe y las buenas obras son como dos amigas que caminan de acuerdo. La fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, verso 26. Pero a la vez leemos en Romanos capítulo 4, verso 3, que por la fe Abraham fue justificado. Es decir, que nuestra fe en Cristo para la salvación no nos hace egoístas, sino que muestra fe en Dios y se manifiesta en buenas obras. Esas buenas obras se manifiestan para el prójimo, hacia el prójimo. Así fue en el caso de quien demostró su fe en Dios. Es lo que hizo Dorcas, por las buenas obras que hacía para con los pobres y seguramente para el ministerio. Esta discípula fue humilde. Para sus amigas fue como la luz en las tinieblas. Y hoy en día, en toda lengua, se habla de Dorcas. Se habla del ejemplo de la costurera cristiana. Cuando murió, sus amigos perdieron un verdadero ángel ayudador.
Después no tuvieron a nadie que les ayudase como ella lo hacía. Lo hacía con túnicas, con vestidos que Dorcas hacía. Pero no todos mueren dejando una memoria de tanta fragancia. Hay personas que parten, que mueren, pero su testimonio no ha sido bueno. No ha sido el adecuado. Dorcas murió y dio un testimonio tremendo. El rey Jeroboam es recordado por el pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Primera de Reyes capítulo 16, verso 19. Judas, por ejemplo, dejó una memoria infame y Juan le recordaba como el que le entregó. Juan capítulo 18, verso 2. Dorcas fue conocida como una mujer que abundaba en buenas obras y en limosnas, y se pueden multiplicar ejemplos de personas de buena o mala fama de la historia del mundo. Cuando pasemos a la presencia del Señor, ¿qué clase de memoria vamos a dejar en otras personas? ¿Qué clase de memoria vamos a dejar nosotros? Dios permitió que el apóstol Pedro hiciese un milagro. Leemos que cuando Dorcas murió, los creyentes en Jope llamaron al apóstol que estaba en Lida. Tal vez habían oído hablar de la curación milagrosa que Pedro había hecho en Lida con el paralítico Eneas. Esperaban otro milagro en este caso, en la casa de Dorcas. Seguramente querían consolación con su llegada, con palabras sencillas, pero Lucas describe el milagro más grande que pueda haber. Pedro, después de orar, llamó a Dorcas de entre los muertos y ella fue resucitada para seguir con su vida. Esa vida consagrada al servicio de Dios y de los demás. La historia nos hace pensar de la bendición que pueden ser las manos consagradas a Dios. En Éxodo capítulo 29, verso 20, leemos de ese rito que se usaba, ¿no?, para la consagración de los sacerdotes. Antes que sirvieran en el tabernáculo tenían que pasar como unas pruebas. No solamente sus manos eran consagradas con la sangre del carnero, sino que sus oídos, también sus pies, significando un oído consagrado para escuchar la voz de Dios, como Samuel. 1 Samuel capítulo 3. Pies consagrados como los de Job, quien era ojos para el ciego y pies para el lisiado. Job capítulo 29, verso 15. Vemos que podemos aprender de esta historia de la resurrección de Dorcas. Una cosa es que si ayudas a los demás, muchos te van a querer. Pero más importante aún, Dios te amará y te va a recordar. Nunca va a olvidar las cosas buenas que has hecho y te dejará vivir feliz para siempre en el paraíso. Aprendamos pues la lección de Dorcas. Tengamos fe en Dios, ser un discípulo fiel, que trabaja por amor a Dios y al prójimo, sin esperar nada a cambio. Dios te ha dado talentos, qué bueno que los puedas poner al servicio de los demás. Dorcas, el talento que tenía es que hacía túnicas y se las daba a las viudas, a esas mujeres que necesitaban una palabra de ánimo, necesitaban ser consoladas porque habían perdido a sus esposos. Dice que Dorcas hacía túnicas, tejidos. Yo no sé qué talento tienes tú o qué don Dios te ha puesto en tu vida, pero si Dios ha puesto un talento que puedas dar a los demás, hazlo. Este fin de semana el pastor José Jesús nos hablaba de la sabiduría y ponía el ejemplo de Jezeel. Y tú dirías, ¿ese quién es? Pues mira, si lees el libro de Éxodo, dice que se dedicaba a construir, pues, si no me acuerdo, diamantes, a fundir con maderas. Dios le había puesto un talento, había derramado entendimiento, sabiduría en su vida y era constructor y hacía cosas para el tabernáculo. De hecho, él creo que se dedicó para la edificación del tabernáculo. A lo mejor el Señor ha puesto talentos en tu vida que tú desconoces, pero qué bueno que los que conoces los puedas poner al servicio de los demás, como hizo Dorcas. Aprendemos esta lección de Dorcas. Tengamos fe para con Dios, buenas obras hacia el prójimo, para que cuando termine nuestra vida en esta tierra, dejamos ese olor grato, una fragante memoria. ¿Cómo está el testimonio que tienes? Hoy aprendemos de Dorcas, la primera discípula que menciona el Nuevo Testamento. Radio Solidaria, una radio comprometida.